Ya estamos acá listos y preparados para la segunda y última parte de la Ouija. Al menos por ahora. Y espero que admitas que esta vez de verdad cumplí, no te estuve esperando mucho tiempo, ¿eh? Un mes, nada más. Estamos mejorando. En la primera parte, que si no la viste, porque estarías viendo una parte número 2, yo nunca lo voy a entender, pero en alguna de estas dos esquinas está saliendo el enlace para que lo veas. Pausas ves la primera parte y volvés. Porque si no, te va a agarrar un dolor de cabeza fuerte. No vas a entender la mitad de las cosas. Pero bueno, ¿ya lo viste? Ok. Ahora sí podemos ir todos juntos en la misma dirección. Muchas gracias. En la primera parte logramos conocer los antecedentes más importantes que, un tiempo después, como verás a continuación, decantaron en esto. Nos habíamos quedado en un nuevo resurgir del deseo de hablar con los muertos y el mercado pensando cómo comercializar esta necesidad, cómo darle una respuesta a la gente o algo con que entretenerlos y ganar dinero, por supuesto. Pero desestimando la necesidad de un psíquico y por lo tanto achicando muchísimo el espectro de posibles estafas. Y en esta línea, para el año 1890, si no me equivoco, se forma una trieja, simbólicamente hablando, compuesta por Elijah Bond, Charles Kennard y William Fuld. Que yo me haya acordado de todos esos nombres y apellidos y del año, mira, califica de milagro en vida, ya me podrían canonizar. San Nicolás. No me importa tener que compartir mi nombre con Papá Noel. No es lo más preferible, pero bueno, ya está, no puedo hacer nada contra eso. Resulta que Bond patenta el primer tablero parlante en 1891 y lo empieza a fabricar y comercializar con su empresa, de la cual Kennard era socio directo y en la cual William Fuld trabajaba. Pero acá muchas cosas pasaron, cosas que hasta el día de hoy no están del todo claras, pero puedo asegurarte, ninguna de ellas fue buena, porque esta relación laboral en muy poco tiempo se transformó en un calvario. Ese mismo año, 1891, no sabemos por qué, no sabemos en qué circunstancias, Kennard decide abandonar la sociedad. Abandona la empresa, abandona todo. Y su lugar pasa a ser ocupado por Fuld, quien en 1892 patenta la primera tabla parlante llamada Ouija. Y se queda con toda la empresa. O sea, Kennard se fue, Bond se fue o lo fueron, nos queda únicamente Fuld, que había empezado como un empleado, ahora era el jefe y el dueño de todo. Curioso. Acá podemos decir, bueno, ok, ¿y por qué patenta el tablero? Está bien, era su modelo, que haga lo que quiera. ¿De dónde viene el nombre Ouija? Bueno, Fuld quiso agregarle misticismo a la cosa diciendo, es un término que viene del antiguo Egipto y significa mala suerte, o cualquier estupidez adaptable a cualquier circunstancia con tal de vender más. Lo cierto es que, ruidazo, Ouija, el término Ouija siempre significó lo mismo porque está compuesto por sí en francés, oui, y sí en alemán, ja. No hay mayor misterio. Ouija es sí, sí. Es una doble afirmación. ¿Tiene sentido? No. ¿Fue hecho a propósito o persiguiendo algún fin esotérico y o paranormal? No, evidentemente no. ¿Le habrá gustado la combinación? Sonaba atrayente, sonaba
lo suficientemente místico y al mismo tiempo accesible. Por más de que gente después le diga cuija. Lo que Full seguramente nunca se imaginó es que alguien, muchísimo tiempo después, iba a estar hablando de su producto y diciendo, si yo quiero me puedo referir a esta tabla como la tabla sí, porque es lo que significa el nombre. Y ahí todo el misticismo, ¿sabes por dónde se fue, no? Está en otro lugar, está en una dimensión muy lejana el misticismo si le decimos la tabla sí. Pero bueno, es lo que significa. Entonces, desde 1892 hasta el año 1942, Full se encargó de distribuir la tabla Ouija, al mismo tiempo que impidió que cualquier otra fábrica, cualquier otra empresa, cualquier otra persona hiciera sus tableros parlantes. Él copó el mercado, formó un monopolio. Es lo que tiene patentar algo primero antes que otra persona. Lo siento, son las reglas del juego. Sobre todo si sos poderoso o si tenés mucho dinero, que es exactamente lo mismo. Pero, aún así, él dijo, voy a hacer una segunda línea de la misma cosa, de la misma Ouija, pero con otro nombre, con el nombre Oráculo. Oracle, en inglés, supongo. Oráculo suena mejor. Depende, ¿verdad? Pero claro, entonces él tenía la línea principal, una línea más económica, con un diseño ligeramente distinto, pero todas las ganancias eran para él. Y encima vendía sus ouijas, o mejor dicho, sus tableros parlantes, como los originales y verdaderos, encumbrándose a él mismo como el creador original de toda esta idea. Algo con lo que seguramente Bond, que había patentado un modelo un año antes que él, por más de que no se llamase Ouija, no hubiese estado de acuerdo. Pero ¿qué pasó en esa relación laboral? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Pero bueno, te imaginarás. Obviamente alguien en la inmensidad de Estados Unidos también se puso a fabricar tableros bajo otro nombre, bajo otra denominación, pero que eran para exactamente lo mismo, para charlar con los muertos. Pero claro, si a una te la venden como original, como la primera, como la verdadera, decís, y esto me va a servir mucho más que no una tabla que no es la Ouija. El producto fue un éxito. La idea es maravillosa en aquel entonces. ¿Por qué? Compras una sola tabla, te la quedas, te pertenece, puedes hacer todas las sesiones que quieras. No hay un límite de tiempo, a menos que se te rompa, ¿verdad? Pero es tuya, la puedes usar todo el tiempo, todos los días, con tu familia, con tus amigos, en fiestas, en reuniones. La puedes usar solo, puedes hacer lo que quieras, pagando una sola vez y sin necesidad de tener un psíquico y sin ese riesgo de que alguien te esté estafando, porque ya si después te estafás vos solo a vos mismo, creo que no existe nadie que te pueda salvar de eso. Es como, bueno, hacelo, está todo bien. Pero la idea era maravillosa, era efectiva. Por algo ha durado tantos años, por algo ha perdurado, variantes más, variantes menos, hasta la actualidad. Más de 100 años de historia de este producto. Al principio era tomado con una mezcla de liviandad y al mismo tiempo de respeto. Yo te voy a hacer un cálculo muy simple. Si de 10 personas que han comprado la Ouija, 7 te dicen que no les sirvió, que no pudieron contactar con nadie, que no se movió, decís, no me importa. A mí lo que me importa es que de esas 10 personas, 3 sí pudieron charlar con sus muertos. Sin embargo, y luego de los primeros años, como veíamos en la primera parte, la moda de vuelta se desinfla. La espuma baja, ya no era tan importante, ya no era el tema del momento, ya seguramente volvemos a lo mismo, pastores evangélicos o gente con un olor muy particular asegurándote otras cosas más convincentes para vos en ese momento determinado. Hasta que la idea vuelve a resurgir con muchísima fuerza. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Año 1918, terminada la Primera Guerra Mundial. Volvemos a lo mismo.
muertos por todas partes. Querés hablar con tus muertos. Querés saber qué les pasó. O si perdiste todo contacto y la Ouija no te contesta, querés aferrarte a la esperanza de que por ahí todavía está vivo en algún lugar. Pero a este suceso del final de la Primera Guerra también hay que marcar que ya estaba iniciando una epidemia muy grave conocida como la gripe española, no porque se haya originado en España, pero ese es otro tema. El punto es que en Estados Unidos solamente esta epidemia acabó con la vida de 675.000 personas. No es por forzar un paralelismo histórico, pero te aseguro que igual con el tema de la muerte púrpura, seguramente en Estados Unidos había un imbécil diciendo, es solo una gripeciña. Nada de lo que les estoy diciendo les recuerda a nada que pasó hace muy poco, hace unos 5 años. Lo que, a los efectos de lo que nos interesa a nosotros, significa que cada ciudadano estadounidense tenía al menos 1 o 2 muertos relativamente frescos con los que conversar. O al menos con los que quería conversar, ¿verdad? Después si lo lograba, es otra historia. De todas formas, siguiendo con la historia del producto, todo marchaba bien hasta que en 1927 William Full, el creador original de la Ouija, fallece, la empresa queda a manos de sus hijos, y acá hay 2 versiones, hay 2 años diferentes, uno es en 1942 y otro sería más o menos unos 20 años después. No importa a los efectos, no importa, el tema es que sus hijos venden su compañía a la empresa Parker Brothers, quienes siguen fabricando la tabla Ouija hasta que en 1991 Parker Brothers es adquirida por Hasbro. Una juguetería, una fábrica de juguetes, comprando licencias para hacer juguetes. Esto no tiene nada de raro, porque así fue como esto se comercializó desde el principio. Como un juego inocente, un juego de mesa más. ¿Hay gente a la que le gustaba el dominó? Bueno, hay gente a la que le gustaba la Ouija. No había nada de malo en eso. No había ningún peligro, no había nada extraño. ¿Que te cansaste de jugar al Ludomatic? Bueno, podías simplemente elegir jugar a ser tu propio psíquico. Pero esta imagen de inocencia no duró mucho tiempo. Y si me acuerdo, anotación mental para Nicolás del futuro, tenemos que hablar de Hasbro otra vez, pero más adelante. Mientras que diversas iglesias la venían condenando prácticamente desde el principio de su fabricación por ser un juego inocente que incentivaba el ocultismo o el contacto con el más allá, la verdad es que al grueso de la población esto le daba igual. No te importaba que un cura te dijera eso cuando solo vas a la iglesia el domingo y el resto de la semana es jugar a la Ouija, emborracharse y golpear a tu esposa porque es lo que se estilaba en aquella época. Desgraciadamente, total Dios te vigilaba única y exclusivamente de las puertas de la iglesia para adentro. Entonces, daba igual. Sí, te pueden decir, uy, ¿por qué querés jugar con los muertos? Uy esto, uy aquello, pero nadie se quejaba. O si hubo alguna queja relacionada, debe de haber sido mínima. El paradigma en torno a una simple tabla con letras cambia en el mundo entero en 1973 con el estreno de El Exorcista. ¿Por qué? Preguntarás si estás todavía flotante. ¿Cómo que por qué? ¿No estás viendo en la gran pantalla a una joven niña jugando sola con la tabla Ouija y que a la escena siguiente está masturbándose con un crucifijo y diciendo cosas tales como «La puerca es mía! ¡Fóllame! ¡Fóllame!»
Nos entendemos. Es perturbador. Entonces, asociación libre de ideas. No es tan difícil. Juega con la ouija y después termina poseída. ¿Cómo es esto? No era impactante per se la masturbación. Eso era morboso. No nos importa que levite. No nos importa que un cura muerto esté en tu cuarto. Ni tampoco que otro sacerdote quiera hacer el adultismo por tu ventana. Lo más preocupante que muestra esta película es que todas las personas que la veían sabían de antemano, porque era parte de la promoción, que estaba basada en una historia real. Tenemos que tener en cuenta que la película está basada en el libro El Exorcista, publicado en 1971. Y es esta obra, el libro, el que está ligeramente basado en un supuesto caso verídico de posesión diabólica y exorcismo ocurrido en 1949, cuya víctima conocemos como Robbie Mannheim o Ronald Doom, ambos seudónimos para proteger la identidad de aquel niño, porque sí, era un niño y no una niña. Hoy sabemos que el nombre verdadero era Ronald Edwin Hankeler, quien falleció, creo que a mediados ahí del 2020. Después de su fallecimiento se hizo pública esta información. Pero ya en aquel entonces, en 1970 y pico, la gente no leía tanto. Entonces lo que hizo la película fue darle masividad a toda esta historia, a toda esta posibilidad desencadenada por esto. Y quieras que no, vos querés que tus hijos terminen como Regan McNeil. No. No querés pasarte su pubertad limpiando vómito de todas partes. Entonces esto que hasta entonces era un juego inocente que casi todos tenían en sus casas, ya no resultaba tan simpático. Al contrario, resultaba una puerta de entrada para la maldad pura, para el peligro, y todo esto basados en un caso real, que acá tengo que hacer un ligero inciso. ¿Por dónde empiezo? Hablemos ligeramente del caso real. Mucho tiempo después, creo que 2 décadas después del Exorcista, de la película, salió el libro que estás viendo en pantalla. Yo lo conozco como Poseído, pero creo que tiene otras traducciones el título, donde se narra un poco mejor el caso de Robbie Mannheim. De ahí viene este seudónimo. Tiempo después se lanza la película inspirada en este libro, muy recomendable. Y ahí vuelve a existir la misma particularidad de ver en pantalla y en ambos libros, en ambas películas, la ouija estaba presente. ¿Por qué? Porque Ronald, o Roland, tampoco se habían esmerado mucho en ese seudónimo, le cambiaron una letra, ¿tenía una ouija en su casa solo porque sí? No. Él conoce la tabla ouija por su tía que tuvo que convivir en la casa de los padres de este niño un tiempo. Tía que era espiritista. No sabemos si de la doctrina o simplemente creyente en el espíritu. No nos importa tampoco. Y ella le enseña lo que es la ouija. Tienen una relación hermosa. Más que tía y sobrino, eran prácticamente amigos. Y esta clase de cosas los unían muchísimo más. Hasta que esta mujer falleció. ¿Qué haces cuando un ser querido tuyo fallece?
y te quedaron tantas cosas por charlar con ella, tantos momentos, vamos a decir, por vivir. Si tenés esta posibilidad y te ha funcionado, vas a hacer lo que hizo este niño, que fue intentar contactar con su tía. Y ahí es donde otra cosa le contestó. Y donde después pasó todo lo demás. Obviamente, esto, miremoslo con ojos de 1949, donde todo esto era mucho más loable, donde la psiquiatría no estaba tan avanzada, la psicología prácticamente tampoco. Y todo terminaba, todos los síntomas de este niño terminaban configurando una posesión. De él más, si fue una posesión verdadera o no, no lo sabemos. La Ouija estaba implicado y el niño la pasó bastante mal. Es todo lo que tenemos que saber. Después de este paréntesis, volvamos a 1973. Te imaginarás, en aquel momento la sociedad estadounidense ya venía con demasiadas cosas místico-perturbadoras en el ambiente. Tenemos por un lado la iglesia de Satán conformándose y tenemos después los crímenes de Manson. Sí, asesinatos, rituales, yo todavía lo pongo en duda, te recuerdo. Lo único ritual fue escribir cerdo con sangre en una puerta. ¿Qué tendrá eso de ritual? Pero claro, disparos unidos, te condecoran a las hermanas Fox que eran unas mentirosas. ¿Cómo no va a pasar popularmente Charles Manson como un asesino ritual cuando era un sectario más del montón? Capaz más loco que el montón, eso sí, no te lo niego, pero ritual ¿qué? ¿Brujería? ¿Dónde? Todo este combo explosivo de cosas muy malas apuntando a este mero objeto. Bueno, te imaginarás, mucha gente empezó a deshacerse de ella y desde entonces quedó el peligro a su alrededor. Pasó de ser algo inocente a ser un objeto capaz de abrir las puertas del infierno. Y el cine lo siguió alimentando, Desde 1973 hasta la actualidad vemos películas donde la Ouija o figura dentro del terror o es el objeto principal de la historia, el desencadenante. Verdad o mentira, hasta este punto notarás que todo ese halo de miedo, de suspenso e inquietud, esto lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Pero claro, a día de hoy todavía la podés comprar, el producto sigue existiendo. ¿Por qué si se supone que es tan malo? No lo sé, ya lo vamos a descubrir. Pero podés conseguirla en supermercados. Si tenés algo de suerte, yo llegué a ver tablas ouijas en supermercados, en la sección de juguetería. Las he visto en jugueterías especializadas y obviamente ahora abundan más, sobre todo en tiendas de productos esotéricos. Respiremos en paz, ya vimos toda la historia, salimos de fechas, de años, de nombres complicados y hablemos de las variaciones que ha sufrido el producto como tal, porque hoy por hoy cuando hablamos de la tabla Ouija, nadie o casi nadie piensa, en el modelo patentado por William Fuld, en el año ya no me importa porque ya lo dije y ya lo borré de mi mente. Y esos perros y el auto con música de fondo también ayuda a que se me resete el disco duro. El punto es, tableros parlantes, hoy por hoy hay un montón. Nosotros creemos que todos son la Ouija, a todos los tomamos como tal. La Ouija ya es el producto, excede el estatus de marca, se transformó dentro de nuestro imaginario en el producto como tal. Vos ves una tabla con letras y números que es para contactarse hipotéticamente con los muertos, es una Ouija. No importa si la marca dice otra cosa. Que seguramente lo diga para no pagar derechos de autor. Probablemente. Tenemos tablas rectangulares, más o menos siguiendo el patrón clásico de Full, pero las tenemos circulares, las tenemos incluso, aunque son pocas, hay tablas ouijas cuadradas.
como una particularidad. Hablemos de las letras. Han sido adaptadas. Hay tablas donde tenés la doble L, la ñ, la CH, la C con cedilla, por si te querés comunicar con espíritus que hablan en portugués o que en vida, bueno, eran catalanes. Podés encontrar hasta tablas ciegas, lo que significa que todas las letras están presentes en el tablero, pero desordenadas, ya no están puestas siguiendo el orden alfabético. Como para hacerlo un poco más interesante, tenés agregados, esta tiene yes, no, goodbye, sí, no, adiós, chau, chau. Hay otras que agregan el nunca, el quizá, el siempre. Hay otras que agregan otros símbolos que pueden servirte como respuesta. Que yo te pregunto, bueno, le preguntaría a la Ouija hipotéticamente, ¿cuándo se va a publicar este video? Y te va a marcar la fecha y te va a marcar la luna porque se va a publicar a las 8 de la tarde, hora argentina. Para mucha gente eso ya es la noche, yo un poco difiero. Pero bueno, nos entendemos. Se han ido adaptando según las necesidades del mismo mercado. Más ahora que es un producto que se ha exportado y una idea que se ha masificado. ¿Tiene sentido entonces una tabla Ouija con temática celta? ¿Tiene algo que ver con los celtas? No. ¿Tiene sentido una tabla Ouija con temática satánica? ¿Tiene que ver con lo satánico? Según la historia dura, no. Ya según todo lo que se supone que hace y pasó gracias a la tabla Ouija, ponele que sí. Pero es necesario. A ver, chicos. Y me agarro el pecho porque me da un preinfarto. Hay grupos de música que venden sus tablas Ouijas con la foto de la banda, cosa que me parece patético y de muy mal gusto. Me da igual si es alguien que hace heavy metal o si canta rancheras. Es como un... Como marketing, ponele, no sé ni hasta qué punto. ¿Por qué quisieras vos tener tu foto en un tablero Ouija para hablar con los muertos? Es una invitación a que algo desde el más allá te mate, para ver si te comunicas vos a nivel espiritual, con la tabla Ouija, con tus fans. No lo sé. Me parece una grosería. Es a mal gusto. Ni siquiera pasa por lo paranormal, es como un... ¿Mm? ¿Mm? Que si tenés el suficiente mal gusto, como los vecinos que están afuera gritando, lo que podés hacer para el baby shower o el bautismo de tu último hijo es regalar de souvenir tablas ouijas con la foto de tu familia de fondo, como un objeto decorativo más. Da igual, hay tablas ouijas que brillan en la oscuridad, las tenés de todos los materiales que se te pueda ocurrir y cada uno te va a decir una cosa distinta, que si lo mejor son las maderas nobles, que de metal no, masters hechos de hueso, de animales, tablas de vidrio, de resina, sintéticas, MDF, un papel pegado, lo que quieras, lo vas a encontrar. Hay tablas ouijas de lo que se te pueda ocurrir. Yo bastante tengo con coleccionar barajas de tarot. A esta movida de coleccionar tablas ouijas no me voy a subir, además ocupan mucho espacio. No lo voy a hacer, pero que sepas que existen. Entonces, si existen tantas variaciones y todas técnicamente son para lo mismo y por ende todas deberían funcionar, porque nadie se va a creer el mito de ay no, las únicas que funcionan son las ouijas originales porque la separación entre cada carácter en la tabla es de 3,5 milímetros, mientras que en las tablas falsificadas por ahí tenés más separación y el muerto ya se confunde y no puede encontrar la letra. No. Entonces, si todas sirven, a menos que seas yo, tema aparte, ¿qué diferencia habría con las tablas ouijas hogareñas? Aquellas que no vas a comprar a una juguetería. Aquellas que dibujas en papel o las imprimís usando tu computadora.
O ¿qué diferencia hay cuando simplemente agarras hojas y dibujas en cada una letra y un número y las pones así en círculo? No hay ninguna, porque lo importante no es el objeto como tal, mucho menos la marca. Y me dirás, sí, bueno, puedo hacer mi tablero Ouija en casa. ¿Y qué usamos cuando no tenemos un máster? Un anillo, una pulsera, un vaso o una copa. Pero de eso también vamos a hablar en un momento. Esa es la pregunta que todos nos hacemos, desde siempre. Pero no sé hasta qué punto todos queremos encontrar una respuesta. Probablemente siempre hay alguien o algo en cada momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia. La pregunta debería ser ¿quién? Y acá nos vamos a llevar una sorpresa. Esto fue ideado para hablar con los muertos. Uno pensaría que únicamente podemos hablar con los muertos. Sin embargo, averiguando, leyendo mucho, explorando, no son 2 o 3. Son muchísimas las personas que dicen que no solo se han contactado con muertos, sino que lo han hecho con arcángeles, con ángeles de la guarda, con duendes y otros elementales, con genios, con demonios. Y mientras nos quedamos así pensando en, ¿de verdad? Porque son como de golpe muchísimas existencias que ahora tendríamos que validar. Pero antes de que salgas de tu asombro, hay gente que dice que a través de la Ouija se ha comunicado con personas vivas. Es como si ahora mismo vos estás haciendo una sesión y yo te contesto telepáticamente. Pero aún hay más. Hay personas que aparte de asegurar todo esto, también afirman y son capaces de sostener sus palabras con su propia vida, que se han comunicado con extraterrestres a través de la tabla Ouija, e incluso con intraterrestres, y que ambos grupos les han dicho que la humanidad les importa 3 carajos. Y yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿qué es la tabla Ouija? ¿Es un chat del más allá que entras cuando estás aburrido? Me parece raro. A mí cuando no me interesa alguien o no me interesa una especie, no me vinculo con esa especie, me da igual, la ignoro, soy indiferente. ¿Por qué un extraterrestre o intraterrestre te diría, ah, hola, así que sos un ser humano? Y te rebaja así con la mirada. Como un... Estoy tan sorpresa como ustedes. Notarás entonces que parece ser que en efecto siempre hay alguien dispuesto a charlar. De ahí el más que logres hacer conexión o no, ya es otro tema. Y más allá de lo ilógico, lo bizarro, lo increíble en el término de real de no puedo creer en esto, más allá de todo eso que nos está pasando a todos en este momento,
quizá la única forma de comprobarlo sea a través de la propia experiencia. Y si vos tenés experiencias con la tabla Ouija, contactando con cualquier especie que te mencioné, ya mismo deberías estar enviándome un correo contándome todo. O contactándome telepáticamente a través de la Ouija. Hablemos del funcionamiento de todo esto. Cuando alguien pone su dedo índice sobre el máster, hay muchas cosas ocurriendo de manera simultánea. La primera de ellas, quizá la más importante, porque es el motor que te llevaría a poner el dedo sobre el máster, es tu deseo de lograr contacto. Si estamos hablando no de una sesión individual, sino con otra persona más o con dos personas más, este deseo se transforma en un deseo colectivo. Las dos o las tres personas participantes, o el X número de participantes, cada uno a su manera está deseando que algo ocurra. Y en ese deseo es tan importante el deseo de aquel que espera un contacto real, como el deseo del que no sabe qué esperar, como el deseo de aquel que prefiere que no pase absolutamente nada. Pero claro, quieras que no, 1, 3, 100 personas con el dedo así sobre el máster están enviando su concentración hacia este objeto. Están enviando, si se quiere, un torrente energético. Mientras más personas implicadas, más impresionante y más fuerte. Porque el máster, la única función que cumple, como vimos creo que en el principio del primer video, es actuar de catalizador de toda esta energía puesta a función de, o en función de, según como lo quieras ver, porque a partir de este punto los caminos se bifurcan. La primera opción, el camino espiritual, es que toda nuestra energía condensada llama a un ser en igualdad de condiciones energéticas. Un ser que al plegarse o al alimentarse de toda esta energía puesta en ese momento, logra comunicarse. Estaríamos diciendo entonces que de verdad un algo o un alguien es quien mueve el máster. ¿Por qué con nuestros dedos ahí? Porque necesita de esa conducción de nuestra energía para poderlo lograr. Después tenemos el camino más aceptado a nivel científico y en gran parte de la sociedad descreída o que elige abiertamente no creer en nada de todo esto. Vamos a decir académicamente, es conocido como el fenómeno idiomotor o idiomotriz. Es exactamente lo mismo. Este fenómeno explicaría que al concentrarnos y al querer evidentemente que algo pase, lo que hay es una sugestión en cada participante lo suficientemente fuerte como para que el subconsciente de cada uno logre traspasar las barreras de la represión mental que todos tenemos y pueda manifestarse a través del máster, señalando letras hasta configurar la respuesta. A decir verdad, por esto, muchas personas no toman a la Ouija o las sesiones de Ouija desde el punto paranormal o espiritual, sino buscando el autoconocimiento, buscando destrabar por ahí
algunos traumas o algo que yo la verdad tampoco te recomiendo sin asistencia psicológica de por medio, porque no sabes con lo que te podrías llegar a encontrar. El punto es, o la pregunta mejor dicho, que me podrías hacer es, ¿y entonces quién mueve? ¿Lo estoy moviendo yo abiertamente al máster? Sí y no. Pequeños impulsos neuromusculares. Esa sería la respuesta. Pequeños impulsos que van guiando esta cosita hacia dónde tiene que ir, porque la información que estarías obteniendo no es información del futuro, pero tampoco es información desconocida, es información que estaba en tu subconsciente, cosas que vos ya sabés, pero que no están disponibles a nivel mental en tu parte consciente. Pero que se entienda, el no recordar algo, el no poder acceder a esa información que ya se tiene no significa no tenerla. El no recordar algo es, lisa y llanamente, no recordar algo. Hay un tercer grupo. Es medio raro, es medio amorfo. No sabría yo ni cómo encajarlo. Pero sí es como una mezcla, ¿no? Porque es el grupo de las personas que dicen, sí, creo en el factor ideomotor, creo en el subconsciente, pero creo que a nivel espiritual también está pasando algo, porque considero que si somos 5 personas en la habitación dispuestas a usar el tablero Ouija, nuestras energías hacen que el subconsciente de cada uno de los 5 confluya en un punto donde se genere un subconsciente colectivo, una subconsciencia donde estaría alojada toda esta información restringida de todos los participantes. Y me dirás, bueno, ¿y dónde estaría la magia en todo esto? Y yo te contesto, una cosa es que yo sepa todo sobre mí, el 100% de mí, por más de que no lo haga de manera consciente. Pero a nivel subconsciente, toda mi información está ahí. Raro es que otra persona, con otro subconsciente, con otra historia, con otra información, pueda acceder a mi subconsciente. Puede ser que un medio material tan simple y al que nosotros como humanidad hemos cargado con tanto mito a su alrededor sea suficiente para que logremos abstraernos y entrar en ese otro estado de conciencia. Sí, porque siempre es más fácil culpar o delegar esa responsabilidad a alguien más o a alguna cosa. Es lo más cómodo para cualquier ser humano. Y además te digo, si de golpe en una sesión verdadera con tu subconsciente una persona dice algo que a vos no te gusta porque lo rechazás o por el dolor o por el trauma o por lo que sea, es tan simple como que de golpe digas que todo es una mentira. A eso me refiero con poner la responsabilidad en el otro o en la cosa como tal. Puede ser un mecanismo de defensa para salvaguardarse. Todo esto me lleva a los experimentos hechos por Larry Ballou, persona de la cual yo no encontré mucha información. Pero se supone que este profesor lo que hizo fue reunir en un mismo lugar, bajo las mismas condiciones, a un grupo de personas expertas en la Ouija, usuarios expertos. Él grabó las sesiones individuales, todos lograron contactarse con algo, las palabras que se formaban eran coherentes, las respuestas tenían una estructura correcta, eran entendibles, eran respuestas inteligentes, digámoslo así. Pero la segunda fase del experimento consistió en repetir estas sesiones con las mismas personas en el mismo lugar, en el mismo ambiente controlado, pero esta vez
los participantes tenían que tener los ojos vendados. ¿Y qué pasó? Todos tuvieron contacto otra vez, pero las palabras que se iban formando no tenían sentido. A veces eran inentendibles las respuestas directamente. Esto demuestra la existencia del más allá o de los extraterrestres o la posibilidad de contactar con. No lo afirma ni lo desmiente. Pero lo interesante de este experimento es que revela que, al menos en el caso de la Ouija, sea lo que sea que se contacta, sea un ente o sea tu propia cabeza, lo hace utilizando todas tus facultades. Ya no es únicamente el tacto de tu dedo en el máster, sino también tu visión. Y quieras que no, a nivel consciente o inconsciente, de forma voluntaria o involuntaria, en esa visión hay una decisión también. ¿Qué significa esto? Ponele que yo estoy buscando a alguien que se llama Raúl. Voy a preguntar, ¿hay alguien? Sí. A continuación voy a preguntar, ¿sos la persona que estoy buscando? Sí. La tercera pregunta es, ¿cuál es tu nombre? Puede ser que mi deseo o mi intención de contactarme con una persona llamada Raúl haga que, entre los impulsos neuromusculares que yo no puedo controlar, más mi vista, eso termine configurando la respuesta como tal. Porque mi mano se va a mover para donde yo quiero que se mueva, siguiendo esta teoría, y mis ojos llegan antes que mi mano. Mis ojos son los que van a decirle a la mano a dónde se tiene que mover, para configurar la respuesta que yo quiero obtener. Si yo pudiera, me encantaría hacer una variante de este experimento con una persona parcial o totalmente analfabeta, con alguien que no sepa ni leer ni escribir, porque para él esta tabla con letras y números no representaría lo mismo que para mí. Pero estoy seguro que, de lograr que esta persona hiciera contacto, las respuestas obtenidas, de una u otra forma, responderían al nivel intelectual de esta persona. Y esto no significa que el fantasma del más allá atonta su léxico para ser entendido, sino que de verdad nuestra mente es capaz de lograr ciertas cosas maravillosas de las cuales quizá todavía no sabemos mucho y que por eso creemos que están más ligadas al ocultismo o a la brujería, cuando por ahí simplemente es nuestro subconsciente saliendo a flote. Mi hipótesis es que sea lo que sea que se comunica, lo hace a través nuestro utilizando todo lo que nosotros ya sabemos y o tenemos, pudiendo ser una parte nuestra o pudiendo ser algo que viene desde el exterior de nuestro cuerpo. Porque si no, qué casualidad. Oh, yo no he visto a nadie que haga la Ouija y diga, ay, me salió un espíritu de Indonesia, no conozco su idioma. No, nadie dijo, un espíritu de China que me quiere. No tengo una tabla Ouija con caracteres chinos. No se puede comunicar. No. Nadie ha dicho eso. Nunca. Jamás. ¿Por qué? Porque muy probablemente esas cosas no importan para tener una conexión. ¿Es eso o quizá que esas otras inteligencias que nos invaden momentáneamente son capaces de amalgamarse a lo que somos, más allá de lo que ellos son? Con todo lo que hemos hablado, podemos de una u otra manera intentar responder qué es lo que pasa cuando la tabla Ouija funciona. Pero ¿qué es lo que pasa verdaderamente cuando no funciona, cuando no logramos hacer contacto? ¿Cómo lo podríamos explicar?
con el subconsciente. Personas con una barrera de la represión demasiado fuerte que no puede ser vulnerada dentro del estado de vigilia consciente por más de que se atenúen las luces y haga que el ambiente se lo permita. Puede ser, pero mi subconsciente o mi no subconsciente no justificaría jamás los ruidos del ambiente. Entonces, no sé. Capaz la respuesta por qué a veces no funciona es más simple de lo que elegimos creer. Quizá es ahora no es el momento, usted se encuentra fuera del área de cobertura, o es mejor mejor no lo intentes. No vaya a ser que en tu predisposición y deseo de vivir una experiencia paranormal, lo paranormal te termine aplastando como en el cuento. Como en todo lo que tiene que ver con el esoterismo, siempre hay riesgos que conviene tener en cuenta antes de intentar cualquier cosa. De todas formas, esto es como intentar hacer medicina preventiva. Todos van a escuchar esta información después de haberlo intentado, ya lo sé. No estoy llegando tarde. ¿O sí? ¡Qué inquietud! Empecemos con los espirituales. Si vos crees que la Ouija es una puerta hacia lo espiritual, podés mirarme y decir, ¡ay, Nicolás! Pero según mi filosofía de vida o mi religión o mi credo, solo existen los espíritus buenos. Y en el más allá son todos felices. No hay ningún riesgo. Pero yo te voy a decir, si crees que todos los espíritus son buenos, siguiendo esa línea de pensamiento también deben existir espíritus que son malos. Porque si todos los espíritus fueran iguales, quizá en lugar de decirme espíritus buenos hubieras dicho neutros. Entonces, si pueden existir espíritus malos y no sabes qué hacer al respecto, cómo enfrentarte a ellos o qué clase de charla podés llegar a tener, quizá no estás en el lugar correcto, quizá la tabla Ouija no es para vos. De la tabla Ouija ni cualquier otro método posible de contacto. Digo, ¿vale la pena correr el riesgo? No lo sé. Creo que de todas maneras son más peligrosos los riesgos a nivel psicológico y mental. Supón que es tu subconsciente. No hay problema. Tu subconsciente guarda mucha información. Información que no creas que no tenés disponible a lo largo del día normalmente solo porque a él se le ocurre. Es información que por ahí no sos capaz de procesar. Información que te puede llevar a puntos emocionales muy oscuros. Todo por vivir la experiencia. ¿Vale la pena? Me parece que no. Y después, dentro de los dos grupos, hay un riesgo muy grande de sí lograr hacer contacto, no importa con qué. Pero que esa adrenalina y ese deseo haga de la Ouija una nueva obsesión en tu mundo. Y que quieras más y cada vez más. Y en ese desenfreno, tarde o temprano, no vas a estar tomando los recaudos necesarios para protegerte. ¿Y a quién vas a responsabilizar después? Digo, hay gente que ha quedado mentalmente muy perturbada por el mero hecho de haber utilizado una baraja de tarot. Que más allá de todo, no agarras una baraja, o no al menos habitualmente, para contactar a un muerto. Imagínate lo que pasa con esto que ya está cargado de toda esa ilusión o esa fantasía. O esa realidad, no lo sé. En definitiva, si sos una persona impresionable, yo me mantendría lejos porque no vaya a ser cosa que vivas una experiencia fuera de tus experiencias habituales y eso te genere algún conflicto a nivel mental. Ahora, para aquella gente que no cree y que juguetea con esto, cuidado. No vaya a ser cosa que fuerces tanto el asunto que termines encontrando las respuestas que querías y que esas respuestas te lleven
a situaciones peligrosas, porque a veces lo único que precisas para reventar o implosionar es la palabra adecuada. Más allá de mi experiencia no satisfactoria, ¿quién sería yo para venir acá y decir que todas las experiencias, que hay muchísimas, de personas que sí hicieron contacto a través de una ouija son falsas? ¿Cómo podría yo justificar y descartar cada una de ellas si yo no estuve implicado, si yo no lo vi, si no sé si fue verdad o mentira? ¿Por qué elegiría creer que todo es mentira si no lo sé a ciencia cierta? Ruidito. Digo, ser descreído de todo también es un hermoso mecanismo de defensa ante aquello que lisa y llanamente no podemos controlar porque se escapa de nuestras manos. Ahora, tampoco voy a irme al nivel de creer absolutamente todo, pues no está dentro de mi naturaleza. No sé yo por qué, nací sin esa particularidad. Pero si tanta gente dice que sí le sirve, yo mínimamente tomaría todo esto con el respeto que se merece. Te recomiendo que juegues a la Ouija, no, bajo ningún concepto. Sobre todo porque no debería ser tomado como un juego más allá de que el producto Ouija haya sido ideado en un principio como tal. Ya viste que hay mucha historia detrás. Seguramente no me vas a hacer caso y harás lo que quieras. Es tu libre albedrío. No voy a aconsejarte, no voy a darte un listado de los recaudos que deberías tomar para que una sesión de Ouija saliera bien. No lo voy a hacer. Porque si no es darte un aliciente para que lo hagas. Yo me conformaría con saber que antes de hacer una sesión de Ouija te vas a asegurar vos de tener los patitos en fila. Y asegúrate también que si vas a jugar con otras personas, también tenga las ideas bien ordenadas. Si consideramos a la Ouija como lo que es, un método donde están todas las letras del alfabeto y tenés un objeto que sirve de catalizador para que una fuerza, ponle el nombre que quieras, vaya señalando determinadas letras para configurar una palabra que resulte en una respuesta, ¿qué diferencia habría con el juego de la copa anteriormente mencionado? Ninguna. No preparé todas las hojitas. No tenía paciencia para hacerlo. Y creo que no me iba a dar el espacio tampoco. Estás viendo una imagen de un banco de imágenes, nunca mejor dicho, y si no, lo hice con inteligencia artificial, con la de WhatsApp, porque tampoco te creas que sé utilizar tanto la inteligencia artificial. El punto es que ahí te das cuenta que el tablero Ouija como tal es la nada misma. Lo que importa es la intención después de todo. Porque no hay nada especial en el máster y no hay nada especial en la copa. Estamos hablando que el máster habitualmente siempre fue de madera. Hoy por hoy incluso los hay de plástico. No es que el juego de la copa es mejor o funciona más porque la copa es una copa y es una copa de vidrio o cristal. En definitiva no tiene nada que ver, pero cumplen la misma función y se rigen por la misma explicación. Todo esto te lo digo para que también tengas cuidado y respeto sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la Ouija y el Charlie Charlie que tan popular se hizo allá por el 2015 y luego, bueno, se fue desinflando? Te aseguro que en algún momento más, ya pasaron 10 años, estamos muy viejos, pero va a volver con otro nombre, porque Charlie Charlie existe también hace muchísimas décadas, no solo 10 años. Yo lo conocía siendo niño con otro nombre, es lo que te dije, modas cíclicas. En ese caso, está bien. Sí, es para comunicarse con los muertos, en teoría. Pero ya no son todas las letras del alfabeto, son solo dos monosílabos. Sí y no, cada uno repetido 2 veces. Pero ya tampoco, acá no entra el factor ideomotor, porque yo no tendría contacto con los lápices.
Claro, hay que evaluar muchas otras cosas antes de decir sí, Charlie Charlie existe o sí, Charlie Charlie funciona. Condiciones ambientales, hay que evaluar, sobre todo el estado psicológico de los participantes. Hay que evaluar control de la respiración, no vaya a ser cosa que estés soplando para que se te mueva un lápiz, ya sería muy patético para tu existencia. Hay que controlar el peso de los lápices, son iguales, son de la misma marca, tienen el mismo largo, estaban en perfecto equilibrio. Hay que controlar muchísimas variables antes de decir si funciona o no. Pero quieras que no, es una versión simplificada de todo esto. Tan simplificada que cualquiera lo pudo hacer. Ahora, si por el contrario te traigo un gráfico de radiestesia que consta de un semicírculo donde están todas las letras del alfabeto y los números del 0 al 9, y me pongo acá con un péndulo a hacer preguntas para que el péndulo se mueva y vaya marcando las letras que configuren la respuesta, esto sí se parece mucho más a una ouija. Y acá sí se cumple el factor ideomotor, porque yo tengo contacto directo con el péndulo. El péndulo ni acá ni en las varillas de Saori para buscar agua jamás se movió solo, jamás se movieron solas las ramas. Siempre respondieron a nuestros impulsos. Impulsos que traducen en un plano más tangible para nosotros, por ahí información que nosotros ya teníamos, pero que no sabíamos de forma consciente. Hay muchas otras explicaciones. La radiestesia me gusta mucho. No sé si aún así da como para hacer videos y explicar todo lo que hay detrás y hacer un recorrido histórico. Déjalo en comentarios si querés ver algo de eso. Pero comprenderás que la esencia sería más o menos la misma, aunque habitualmente cuando hablamos de radiestesia nadie dice me estoy comunicando con los muertos. No. Pero que no se diga no significa a priori que no pudiera ser posible o que no pudiera ser la radiestesia utilizada con esa finalidad. Hay muchas cosas allá afuera que podrían servir exactamente para esto, pero creo que como ejemplos son más que suficientes. No importa qué método elijas, importa el deseo de querer hablar con el más allá. Ahí radica todo. Pero no sé yo si es un buen momento para decirte que por las dudas compré esto. Estarás notando que se llama Oráculo. Probablemente sea un plagio de la versión económica de la Ouija de Full. Ruidito. Tiene unas cuantas diferencias y otros agregados. Quizá, tal vez, en algún momento, vuelva yo a querer tener una experiencia a ver qué pasa. No vaya a ser cosa que el hacedor de ruiditos no se quiso comunicar conmigo porque no le gusta el MDF, lo cual me parecería, por favor, estás muerto. No acepto que tengas criterios económicos o de calidad de un producto. Pero veremos. No te prometo hacerlo pronto. No te prometo hacerlo. Pero dejo abierta la puerta a que quizá algún día suceda. Después de todo, ni siquiera es, no al menos para mí, no es importante contactar o no. Lo importante sería saber con qué se puede contactar, saberlo de primera mano. Es eso lo que a mí me intriga de todo esto. ¿Quién sabe? Quizá encuentre la respuesta. Si te gustó el video y todo este recorrido a través de la historia detrás de la Ouija, su creación y todo lo que vino después, te invito a que te suscribas a este canal, actives las notificaciones y me dejes tu comentario.
En pantalla estás viendo mi Instagram para que me sigas y contactes en caso que quieras, desees o necesites una consulta privada conmigo. Y en caso que quieras enviarme tus recomendaciones, sugerencias o denuncias, podés hacerlo a través de esta dirección, donde también podés contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Y con la tabla Ouija, sobre todo. Muchas gracias, y si todo marcha bien, con ese perro llorando, hasta pronto.